Hola, muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros en el webinar de datos abiertos. Tenemos las palabras del ingeniero Kosic, quien nos dará la bienvenida para poder iniciar el evento, y agradecemos su presencia. Buenos días, estimados jefes de instituciones, funcionarios y empleados públicos que hoy nos acompañan. Reciban un afectuoso saludo de la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico. En esta oportunidad se pone de manifiesto una vez más el esfuerzo del Ministerio de Gobernación con el apoyo de esta Comisión Presidencial para el impulso de acciones encaminadas al cumplimiento e implementación de la Política Nacional de Datos Abiertos 2018-2022. De esta cuenta, se busca hacer conciencia de la importancia y sobre todo la obligación que como servidores públicos tenemos en las distintas instituciones de poner a disposición de cualquier persona en cualquier momento y en cualquier lugar los datos digitales que sean pertinentes para que puedan ser utilizados, reutilizados y redistribuidos libremente por los usuarios. Bajo este contexto, en el marco de la estrategia de implementación de dicha política, se establece que cada ministerio, secretaría o dependencia del organismo ejecutivo, con el personal orgánico interno de la respectiva institución, se conformarán comités de datos abiertos, quienes, con el acompañamiento y apoyo del Ministerio de Gobernación y esta comisión, tendrán a su cargo la implementación de la Política Nacional de Datos Abiertos. En esta oportunidad quiero instarles para que nos unamos de forma comprometida y solidaria a la implementación de esta importante política y sobre todo, más ahora que ha sido aprobado el Acuerdo Gubernativo número 50-2021, donde se requiere la publicación de información pública bajo la modalidad de datos abiertos en el Portal Nacional de Datos Abiertos, cuyo proceso debió iniciar a más tardar el 31 de marzo del presente año. Avancemos entonces, por favor, con la conformación y el fortalecimiento del Comité de Datos Abiertos de cada institución. Publiquemos en la modalidad de datos abiertos y así cumpliremos con nuestro marco legal y político vigente. Aprovechen esta importante actividad para que juntos caminemos por la transparencia y rendición de cuentas dentro del sector público. Muchas gracias. Bien, agradecemos las palabras del ingeniero Kosic por la bienvenida. A continuación, vamos a transmitir un video que nos envía el cuarto viceministro de Tecnología del Ministerio de Gobernación. Nos envía sus disculpas por no estar presente, pero por su agenda, pues nos preparó un video con un mensaje. Buenos días a todos, bienvenidos a este evento, a esta conferencia. Realmente para nosotros es un gusto poder contar con cada uno de ustedes y sobre todo entendiendo que para ustedes como para nosotros es importante el que podamos darle vida y el que podamos seguir trabajando en el tema de los datos abiertos. Ustedes sabrán, el Ministerio de Gobernación, junto con la Comisión Presidencial de Gobierno Abierta y Electrónico, son los responsables de llevar la gobernanza de la Política Nacional de Datos Abiertos. Espero pronto puedan tener cada uno de ustedes sus ejemplares, porque a partir de ahí tendremos que trabajar todos en conjunto para hacer realidad y llevar a feliz término esta política. Es importante decirles que esto no es solamente iniciativas propias del Ministerio o de la Comisión, sino que también desde la Presidencia de la República se nos ha invitado a que seamos diligentes en aperturar los datos. Eso sí, aquellos datos que no riñan con la Ley de Acceso a la Información Pública. Así que los invito a que aprovechen este espacio. Resolveremos dudas importantes, como por ejemplo, cuál es la diferencia entre un dato abierto y los datos que son y que están supeditados a no exponerse por la Ley de Acceso a la Información Pública. Este es el primer paso. Nosotros vamos ya caminando en la segunda fase de la estrategia que se debe alcanzar para lograr los objetivos de la Política Nacional de Datos Abiertos, y esperamos que muy pronto, contando con el concurso de ustedes, pues esto sea una realidad. Esperamos que juntos podamos en este año 2021 y el 2022 poder alcanzar las metas que nos hemos propuesto en la Política Nacional de Datos Abiertos. Así que de nuevo, mi complacencia de saber que contamos con ustedes y sobre todo mi exhortación para que ustedes se puedan constituir en entes de cambio y podamos fomentar la transparencia abriendo los datos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por seguir acá con nosotros. En este momento, las palabras del ingeniero Rolando Alonso, quien es director de Gobierno Electrónico.
que nos apoya en esta actividad. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Hemos hecho extensiva esta invitación a todas las instituciones del organismo ejecutivo, que es lo que alcanza la Política Nacional de Datos Abiertos 2018-2022. Y bienvenidos las otras instituciones que se han adherido a esta charla. Es la primera charla que tenemos con todas las instituciones del Ejecutivo. Y la idea de este webinar es darles a conocer qué es datos abiertos, la política nacional, los ejemplos, el portal nacional de datos abiertos para que ustedes empiecen a publicar como manda la política. Ahora, para este año, todas las instituciones deben de estar publicando en formato abierto. Y para empezar, pues les voy a compartir mi pantalla. No sé si ya pueden ver mi pantalla, perdón por el inconveniente. Entonces voy a empezar dando una breve descripción que son datos abiertos o Open Data. Un dato abierto es un término muy popular que hace varios años lo podemos encontrar en un montón de lugares, ¿verdad? Todo inició desde los programas fuentes abiertos, ¿verdad? Desde ahí inició toda esta revolución de los datos abiertos. Y lo podemos encontrar en Open Knowledge y los cursos masivos abiertos y otras muchas disciplinas, ¿verdad? Entre todos ellos, la palabra Open ofrece la posibilidad de que cualquier persona en cualquier lugar pueda acceder a algo para poderlo usar, modificar o compartirlo, sin prácticamente ninguna restricción. Lo único que se le pedir en las licencias, que lo vamos a ver más adelante cuando publicamos datos abiertos, en algunos piden preservar su auditoría y, por supuesto, seguir manteniendo su cualidad de dato abierto. Entonces, los datos provienen del latín datum, que significa lo que se da, ¿verdad? Puede ser una representación simbólica, cuantitativa o cualitativa. Y los datos por sí mismos carecen de valor, ¿verdad? Es mediante el procesamiento adecuado, cuando colocamos un portal de datos abiertos y publicamos, alguien o un grupo de personas los van a manipular, ¿sí? Los van a procesar dentro de un adecuado contexto, ¿verdad? Y ese procesamiento y transformación se puede convertir en una información muy útil. En informática, los datos son fundamentales y muy valorados, ya que son la materia prima para el desarrollo de cualquier algoritmo. Los datos abiertos son aquellos datos que pueden ser utilizados, reutilizados, redistribuidos libremente por cualquier persona y sin ningún tipo de restricción copyright, facilitándola en la medida de lo posible la interoperabilidad con otros conjuntos de datos. Entonces, dentro de la fase 1 de la Política Nacional de Datos Abiertos, el año pasado, al 31 de diciembre, en todos los portales institucionales de todas las instituciones del organismo ejecutivo, como manda la política, la información pública de oficio se debió de haber empezado a utilizar los formatos abiertos, además del PDF. Aquí les voy a mostrar un ejemplo. Entonces, este es un portal, nuestro portal de la comisión, donde ya publicamos en formato PDF, en formato Excel y en formato CSV la mayoría de los archivos de información pública, que eso fue lo que se tuvo que haber tenido todas las instituciones del organismo ejecutivo para finales del año pasado. Entonces, ahorita ya vamos en la siguiente fase, que es lo que de esto se trata el contenido del curso. Entonces, para publicar los datos, este es un cuadro donde nosotros vamos a llegar a alcanzar PDF, que es lo que hacen en acceso a información pública. Lo vamos a poner también en Excel y en formato CSV. Estos dos datos, estos dos formatos, pues no los vamos a ver hoy en el curso, porque eso, creemos que alcanzar eso va a estar a mediano y largo plazo, pero para que se den una idea, el último nivel, el LO, ¿qué significa y cómo es? El LO son los datos anidados, ¿sí? Van interrelazados. Entonces, este conjunto de datos que miran acá y apunta a otros datos que van entrelazados, ¿verdad?
Para este nivel, pues la política alcanza solo hasta el nivel de la tercera estrella, ¿verdad? Que es PDF, Excel o CSV. Y de último, para terminar, les voy a poner un ejemplo para que en el transcurso de toda la charla ustedes entiendan que es un dato abierto. Acá hay un portal en Inglaterra que es para turismo. Y lo que estas personas decidieron fue unirse, ¿sí? Y buscar el bien común de esa comunidad. Lo que querían era tener más ingresos, ¿sí? ¿Y cómo lo lograron? Con un portal de datos abiertos. Y aquí hay una cantidad cuantitativa de cuánto lograron generar, ¿verdad? Entonces, en este pueblo de Inglaterra lograron generar 20 millones adicionales a esa economía local. Y aquí está el nombre de la localidad. Es North Somerset. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Hicieron un portal. Acá está la plataforma. ¿Sí? Al darle clic acá me tira a estos datos. Y son las categorías que ellos tienen, ¿verdad? Tienen infancia, juventud, servicios comunitarios, etc. Voy a escoger cualquiera al azar, ¿sí? Voy a poner ubicaciones activas. Y un dato abierto es un dato que tiene estructura. Si se dan cuenta, tiene todos los títulos, ¿sí? Y cada línea es un conjunto completo de datos, ¿verdad? Entonces tiene la dirección primaria, la dirección secundaria, la calle, etc. ¿verdad? Y todos están en un formato adecuado. El teléfono, las actividades y si tienen página o no. Aquí podemos poner geolocalización para... la cantidad de datos que podemos poner es inmensa, ¿verdad? Esto realmente es un conjunto de datos abiertos porque tiene una estructura. Cuando publiquemos en datos abiertos va a tener el título, es una línea, y de ahí para abajo van a venir la información. Ya no trae encabezado, ni pie de página, ni sumatoria, sino que vienen los datos en bruto, con una estructura. Eso es un formato de dato abierto, que a su vez es editable. Editable porque yo lo puedo manipular, modificar, etc. Un dato editable no es abierto. Un dato editable no tiene estructura. Se convierte en estructura cuando es abierto. Entonces, este es el ejemplo para que cuando ya ustedes oigan el término de datos abiertos, es que trae una estructura. Todo inició acá, en la Open Data Charter, es la carta de datos abiertos, ¿sí? Y aquí están los 6 principios que Irán, que el ingeniero Irán, que va a hablar posteriormente, va a hablar de estos 6 principios. Acá están los gobiernos y las organizaciones que lo han adoptado. Acá está Guatemala. Acá el año pasado nos adherimos a esa Carta Internacional de Datos Abiertos, fue en el mes de mayo. Y el comisionado, el ingeniero Enrique Cosich, fue el que firmó en nombre de Guatemala. Este es un ejemplo de otro portal, un portal que tiene una variedad de datos. A esto quisiéramos llegar en el futuro, ¿verdad? Y con esto yo concluyo mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias al ingeniero Rolando por su intervención. A continuación, les dejaremos con el licenciado Irán para que nos pueda explicar sobre la política nacional de datos abiertos. Muchas gracias. Permítanme compartir mi pantalla. Bueno, vamos a ir por el tiempo de una manera rápida. Hablemos acerca de la Política Nacional de Datos Abiertos.
Brevemente, en los antecedentes podemos mencionar que en el año 2007 la comunidad científica presenta ideales de software libre y código abierto, a los que denominaron datos públicos abiertos. En el año 2009, en Estados Unidos, el presidente Obama firma memorandos sobre gobierno abierto y datos abiertos como pilares principales para el desarrollo de las diferentes actividades que conllevan a la transparencia. En este caso, los primeros en usar estos datos abiertos fueron los desarrolladores de aplicaciones móviles. Como ustedes saben, en un teléfono, en un dispositivo móvil, el hacer tap o el hacer, pues dar con nuestro dedito sobre ello, nos convierte nuestro dispositivo en una situación muy rápida y muy versátil para el acceso. ¿Qué son los datos abiertos? Bueno, ya el ingeniero Alonso lo describió. Vamos a decir resumidamente que son datos digitales que son puestos a disposición del público con las características necesarias. ¿Cuáles son esas características? Que son reutilizables, que son transformados, que son redistribuidos y básicamente que no tienen un costo de acceso. Estos datos son generados, en el caso particular del gobierno, son datos generados por el gobierno y que permiten a todo el público poder acceder a ellos, poder de esa manera hacer auditoría social y además, increíblemente, encontrar lugares o buscar oportunidades de desarrollo económico o inclusive como emprendedores. ¿Dónde encontramos el fundamento legal? Bueno, este se encuentra en el Acuerdo Gubernativo número 1199-2018, que aprueba la Política Nacional de Datos Abiertos. Ya mis antecesores la han mostrado, pero pues es esta, es muy importante. Y la pueden encontrar en los diferentes portales de las diferentes instituciones. Hablemos ahora de la gobernanza de la Política Nacional de Datos Abiertos. Pero previo a eso, quisiera que reparáramos un poquito en qué es gobernanza. La gobernanza es el arte o la manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio, fíjense que es un equilibrio, entre el Estado, la sociedad civil, la economía y todos los demás actores que participan en el ecosistema de los datos abiertos. Esto sin olvidar la importancia que tiene la participación eficaz, con calidad y buena orientación por parte del Estado. Muy bien, ya teniendo un poquito más claro el término gobernanza, nos complace indicar que el Ministerio de Gobernación, como ente rector de la política, con el apoyo de esta comisión, son los responsables de articular e implementar la Política Nacional de Datos Abiertos para el periodo 2018-2022, facilitando las acciones entre las diferentes instituciones públicas y privadas que correspondan para garantizar el cumplimiento de la política. Como ejemplo de ello es este webinar. Rápidamente vamos a mencionar los principios rectores de los datos abiertos, que como ya lo mencionaba también el ingeniero Alonso, están basados en la Carta Internacional de Datos Abiertos, o el Charter. El primer principio son datos abiertos por defecto. El segundo principio, datos oportunos y exhaustivos. El tercer principio, accesibles y utilizables. El cuarto principio, que son comparables e interoperables. El quinto principio, que son utilizados para mejorar la gobernanza, como ya sabemos ahora, podemos interpretar mejor el término, y la participación ciudadana. Y el sexto principio, para el desarrollo incluyente y la innovación. Quisiera hacer hincapié en un par de principios. Primero, que son datos abiertos, por ejemplo, por defecto. Recordemos que la Constitución Política de la República, en su artículo 30, especifica que todos los actos de la administración son públicos. Por lo tanto, no podemos escudarnos o excusarnos en una situación que diga, no es que son mis datos, es que no es para que no lo vean. Al contrario, tratamos de ser transparentes.
el hecho de que un dato sea abierto eleva increíblemente la transparencia de la gestión, porque cualquier persona interesada, curiosa o necesitada puede saber cómo se están invirtiendo y aplicando o inclusive gastando los recursos del Estado. Que sean oportunos y exhaustivos. Miren, esto es no solamente un principio rector de los datos abiertos, es también un principio rector y una característica de la información. Cuando nosotros tenemos datos y esos datos los procesamos, los convertimos en información. Sin embargo, si nosotros tenemos datos de hace 30 años y los procesamos ahora, pues podrán ser útiles, pero no son oportunos, porque no están disponibles o no estuvieron disponibles en el momento en que se necesitó. Lo mismo pasa con otras situaciones, como por ejemplo, fíjense en los aspectos de salud. Los exámenes de laboratorio son importantes en el momento para que el médico, al revisarlos, pueda tomar una decisión respecto al diagnóstico y pueda dar basado en un diagnóstico de la receta correspondiente o el tratamiento que se requiere. Pero si estos exámenes de laboratorio son del año pasado, pues ya no estamos en la misma condición de salud como para que esto pueda ser útil. Por supuesto, fueron útiles en su momento, pero en este momento, aunque de pronto son exhaustivos, no son oportunos. Otra característica que quisiera hacer hincapié es con respecto a la interoperabilidad. ¿Qué se refiere esto? Significa que los datos que se generan en un lugar, en una institución, en una entidad, puedan ser consultados y puedan trabajar de manera conjunta con los datos generados en otra entidad. Por ejemplo, pensemos en un ministerio como el Ministerio de Economía. En el Ministerio de Economía hay muchos indicadores de empresas y de entrepreneurs, de situaciones como esta, derivadas del registro mercantil, en donde ahora ya tenemos esa nueva modalidad de sociedades que son las sociedades de emprendimiento. Esto lo que permite es que cualquier otra persona, a través de otro portal o de otro sitio web, pueda acceder y pueda darse cuenta y pueda interoperar, es decir, pueda trabajar en conjunto con estas otras instituciones. Necesitamos ese esfuerzo para que nuestras informaciones y los datos que vayamos generando vayan trabajando de manera conjunta desde su origen en los diferentes lugares y en los diferentes actores de nuestro ecosistema. Importantísimo mencionar que el decreto del Congreso de la República, número 57-2008, que es la Ley de Acceso a la Información Pública, posicionó a Guatemala en una posición privilegiada en cuanto al ranking de transparencia en su momento, porque esto permitía no solamente las garantías constitucionales que les mencionaba, de que los actos son públicos, del derecho de petición que tenemos todos los ciudadanos y las personas, ya sea individuales o jurídicas, de solicitar la información que se genera en los diferentes entes del Estado. Y es más, esta ley es tan amplia que tiene un listado de sujetos aplicables. No solamente va para el organismo ejecutivo, sino que también extiende esta virtud hacia entidades del organismo legislativo y el judicial. Entonces, los sujetos obligados, el término obligado tal vez se oye como un poco pesado, pero significa que son aquellos que tienen la oportunidad de transparentar su gestión para que cualquiera pueda accederlo, y esto pueda ser motivo de estudio, de análisis por la sociedad civil, por tanques de pensamiento y por diferentes entes que estén interesados e inclusive en observancia de la ejecución de los recursos. Principios importantes que encontramos en esta ley está el de máxima publicidad, el de transparencia, el de gratuidad y el de sencillez y celeridad.
Veamos ahora los fundamentos de la Política Nacional de Datos Abiertos. Primero, es un derecho humano de acceso a la información pública. De conformidad con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde Guatemala ha sido llamada varias veces por diferentes motivos, se ha determinado, y no solamente para Guatemala, sino que en general para cualquiera de los países participantes y firmantes de los convenios mencionados, pues se sabe que el acceso a la información es un derecho humano. Y entonces el bloque de constitucionalidad que se convierte en doctrina legal, es decir, normativas de observancia para todas las personas dentro del territorio de Guatemala, lo que indican es que como personas y seres humanos tenemos derecho al acceso a la información pública. Por supuesto, esto ya viene respaldado y fundamentado, como les mencionaba, en la Ley de Acceso a la Información Pública. Otro fundamento es la transparencia activa. Desde el momento en que cuando los datos están siendo generados y están siendo publicados, esto coadyuva, participa y favorece a la transparencia activa en la gestión de las entidades públicas y particularmente de aquellas que reciben fondos del Estado. Otro fundamento es calidad de la información. Fíjense que aquí ya hablamos particularmente de información y no únicamente de datos. Esto quiere decir que ya hubo algún procesamiento de los datos para eliminar o para corregir algunas situaciones y que la información que se presenta tenga calidad. Yo hago la mención al respecto de que me acuso de tener una muy mala caligrafía. Entonces las personas no me entienden cuando están leyendo mis notas. Yo les digo, tiene que traer su piedra de Rosetta y para poder interpretar ese montón de símbolos crípticos. Sin embargo, hay personas que tienen una caligrafía muy bonita y se entiende. Y aunque de pronto la información que yo estoy presentando con mi escritura manuscrita es igual de buena que la presenta otra persona con una mejor calidad en su caligrafía, las personas que lo ven lo van a calificar y van a decir, yo prefiero esta porque la entiendo mejor. Y a eso nos tenemos que enfocar, que la calidad de la información sea precisamente con eso, con calidad, para que pueda ser reutilizada, para que pueda ser redistribuida, para que pueda ser procesada y para que sea de fácil entendimiento y acceso. Otro fundamento que tenemos es la información para el ciudadano. Fíjense ustedes que trayendo a colación la definición de trámite, cuando nosotros pensamos en trámites, nos imaginamos todo un aparato burocrático, quizás solo sea yo, y perdón que generalice, pero cuando hablamos del trámite, pensamos en el trámite eterno, en aquella cantidad de pasos que se dan y van y vienen y regresan, y a la larga, después de muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo y de recursos invertidos, ya sean recursos de capital humanos y particularmente de tiempo, que el tiempo no se puede volver a hacer, no se puede recuperar. Podemos hacer más dinero, pero no más tiempo. Entonces, el trámite es para llevar la información y el servicio del Estado al ciudadano. Por lo tanto, necesitamos que la información que llega al ciudadano sea de calidad. Tenemos también el principio de rendición de cuentas, porque esto pues coadyuva con la transparencia y todo eso va a converger en mejorar la calidad de la ciudadanía de conformidad con los principios que establece nuestra Constitución Política de la República. Estrategia de implementación de la Política Nacional de Datos Abiertos. Como ya se ha mencionado, lo mencionó tanto el comisionado, el ingeniero Košić, y también el ingeniero Alonso, se refiere pues a la conformación de los comités de datos abiertos, que son muy importantes y particularmente porque están integrados por representantes de las diferentes áreas sustantivas, es decir, las áreas administrativas, las áreas financieras, jurídicas, de recursos humanos, e informática, porque cada uno participa, coadyuva y provee información que enriquece y que fortalece
la Política Nacional de Datos Abiertos. Me voy a saltar un poquito esto por causa del tiempo. Ya sabemos que la fase 1 pues, fue durante los años 2018-2020 y que culminó con el acuerdo número 50-2021 relacionado con el Portal Nacional de Datos Abiertos. ¿Por qué es importante el comité? ¿Y por qué es necesario que se haga hincapié en ello? Porque son la entidad que tiene el mandato coordinador para la publicación de los datos. Porque además de ello se convierten en el apoyo en la rectoría de la Política Nacional de Datos Abiertos al Ministerio de Gobernación, y no solo al Ministerio de Gobernación, sino como al Estado en general. Y además, porque, como se dice, no hay mejor ejemplo que predicar con él. Por supuesto que existen diferentes tipos de datos. Y estos datos, a ver, vamos a tomar en consideración que aunque existen datos y que los datos y que la gestión pública es pública, todo lo que se genera en los diferentes entes es público, por supuesto que hay algunas restricciones o hay algunas excepciones. Si nos damos cuenta, tenemos los datos abiertos, tenemos los datos de gobierno, tenemos el gobierno abierto, y en donde convergen estas tres estructuras, denominado datos abiertos de gobierno, eso es lo que podemos publicar, porque estamos observando la ley en cuanto a sus limitaciones y además estamos cumpliendo con presentar toda la información necesaria para transparentar y para hacer dinámica también la gestión pública. Por motivos de tiempo, yo me quedo hasta acá, agradeciendo de antemano su atención, y si tuvieran alguna consulta, se va a habilitar un correo electrónico para que puedan enviar las consultas y poder responderlas. Muchas gracias. Okay, muchas gracias a la participación del ingeniero Irán, licenciado Irán. Tenemos ahora la participación de la licenciada Graciela, quien nos acompaña del Ministerio de Gobernación. Muy buenos días. Es un gusto estar compartiendo el día de hoy con ustedes. Un cordial saludo a los organizadores de este evento, a las autoridades y muy especial a quienes nos acompañan de distintas instituciones e invitados especiales. El tema sobre el cual me toca exponer es lo relacionado al acceso a la información pública y los datos abiertos. Como en el ámbito de la aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública, dentro del proceso de apertura de datos, es importante conocer y diferenciar qué es acceso a la información pública y qué es datos abiertos. Quienes me han antecedido han hablado ya de la importancia del acceso a la información pública y de los procesos de apertura de datos abiertos, y en ese contexto, sin más preámbulo, inicio mi actividad compartiéndoles que el 23 de octubre del año 2008 se publica en el Diario Centroamérica el decreto 57-2008, Ley de Acceso a la Información Pública. En adelante la vamos a denominar LAIP. En esta estructura ustedes pueden encontrar los diversos aspectos mediante los cuales la ley garantiza el cumplimiento y las observaciones que cada sujeto obligado debe realizar. Para el ciudadano es una herramienta importantísima porque le permite realizar el ejercicio de auditoría social. Esa auditoría social, por supuesto, que conlleva responsabilidades, tanto a nivel de los sujetos obligados, en el ámbito de derechos y obligaciones. Quizá en este aspecto, pues hablarles un poco de la experiencia que se ha tenido a lo largo de 12 años de vigencia de la ley. El 21 de abril cumplió 12 años de vigencia la ley y aún nos encontramos con procesos en donde para los ciudadanos el ejercicio de este derecho aún sigue siendo escaso. Si vemos los registros de la autoridad reguladora en materia de acceso a la información pública, vemos todavía que ese ejercicio está un poco limitado,
puesto que algunas personas, digamos, dependen todavía de no conocer qué garantizar este proceso. Dentro de los principios goza el principio de sencillez. Entonces, no debiera, para el cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública, tener más procedimientos que los establecidos en el artículo 41, especialmente en cuanto al procedimiento de acceso. El objeto de la ley es garantizar a toda persona interesada, sin discriminación alguna, el derecho a solicitar y a tener acceso a la información en posesión de las autoridades y sujetos obligados, así como para garantizar la transparencia en la administración pública. El artículo 1 de la Ley de Acceso a la Información Pública ya estatuye este principio y a partir de lo que la ley dispone, todos los sujetos obligados deben de garantizar sin distinción alguna el cumplimiento de esta obligación. ¿Cuál es la naturaleza e interpretación? La ley es de orden público, es de interés nacional y es de utilidad social. ¿Por qué? Porque faculta a las personas a solicitar la información que se encuentra en poder de los sujetos obligados a partir de que son administradores de fondos públicos, de bienes que son producto de los impuestos de los ciudadanos. Y entonces, de conformidad con la naturaleza de la ley, esta lo que hace es garantizar el acceso a la información pública a través de procedimientos tales como los manuales de procedimiento, los formatos de solicitudes, sin que estos sean obligatorios. Una persona puede realizar una solicitud de forma verbal, de forma escrita o de forma electrónica. Y para ello las instituciones tienen la obligación, los sujetos obligados tenemos la obligación y la responsabilidad de generar aquellos formatos que garanticen el acceso a la información sin que estos tengan más de los días establecidos en la misma. También en el artículo 8 encontramos que la ley se interpretará con estricto apego a lo establecido en la Constitución Política de la República de Guatemala, la ley del organismo judicial, los tratados y convenios internacionales que hayan sido ratificados por el Estado de Guatemala, especialmente aquellos que se refieren a materia de derechos humanos. Vemos entonces que cuando la ley nos habla de que estas se interpretarán con estricto apego a la Constitución Política de la República de Guatemala, a la ley del organismo judicial, vemos especialmente que el tema de los plazos, por ponerles un ejemplo. Si bien es cierto que la ley de acceso no dice días hábiles, o por ejemplo, algunas veces nos preguntan los días son hábiles o son corridos, ¿verdad? Cuando se habla de la interpretación de la ley de acceso, se refiere a que de conformidad con lo establecido en la ley del organismo judicial, se refiere a días hábiles, no dice días corridos. Adicionalmente, el plazo de las solicitudes de información se comienza a contabilizar a partir del día siguiente de su recepción, no el día de su recepción. En el tema de los convenios internacionales, pues evidentemente es garantizar un derecho humano como lo es el acceso a la información, que al final es un derecho fundamental para el ejercicio de derechos. La Ley de Acceso a la Información Pública descansa sobre 4 principios fundamentales. El primero es la máxima publicidad. Esto se refiere a que todo sujeto obligado o toda entidad que administre o ejecute fondos públicos debe someterse al escrutinio público a través de garantizar el acceso a la información pública. Este principio también se refiere, si por la regla general es que toda la información es pública, recordemos que siempre va a existir esa excepción a la regla. Y dentro de esa excepción a la regla está aquella información que es información confidencial o información reservada. Dentro de la confidencialidad hay que tomar en cuenta que entra el aspecto relacionado con el habeas data, los datos personales sensibles que las instituciones puedan tener de terceros o incluso de los mismos integrantes de las instituciones. Debe resguardarse la información y garantizarse, pero eso no implica que por resguardar esos datos vamos a violentar el principio de máxima publicidad. Ante la duda, se debe ponderar la máxima publicidad y dar aunque sea algo. ¿Por qué? Porque al final las instituciones administran y ejecutan fondos públicos y están obligadas, según lo que dice ya el principio número 2, a rendir cuentas en relación al manejo y la ejecución de los recursos públicos y actos de la administración pública que le han sido asignados. Ya la Constitución Política de la República de Guatemala, en el artículo 30, estatuye este principio. Bueno, en el
Principio número 3, este se refiere a la gratuidad en el acceso a la información pública. Vemos que la ley ya garantiza que el principio de gratuidad de la información debe prevalecer. Sin embargo, cuando vemos el artículo 18 de la Ley de Acceso a la Información Pública, vemos nuevamente que ahí se regula que aquellas entidades que tengan un procedimiento establecido para realizar cobros, estas pueden realizarlo sin que esto implique que se violenten también derechos. Por ejemplo, no existe en la Ley de Acceso un parámetro de cuántas hojas o cuántos folios se pueden entregar. Aquí es donde entra entonces el principio de máxima publicidad. ¿Qué es lo que las instituciones pueden hacer? Recordemos que las unidades de acceso no pueden realizar cobros que no estén debidamente fundamentados. Ya la Contraloría General de Cuentas tiene dentro de sus distintos procedimientos que hay que realizar para una entidad que quiera realizar cobros, en principio deberá contener una partida presupuestaria. A partir de esto debe contener la autorización de dicha entidad con el formulario 63A, si no estoy mal, que es el que tiene que tener la autorización para poder realizar estos cobros. Bueno, ¿qué sucede con la vigencia de la Ley de Acceso? No pueden existir o realizarse cobros. ¿Se recuerdan lo que veíamos en el tema de la interpretación de la ley? Cuando habla de los costos. Entonces, ¿quién es el referente en Guatemala en el tema de costos? El Instituto Nacional de Estadística tiene, por ejemplo, el parámetro de cuánto se podría cobrar por la reproducción de un documento. Entonces, cuando vemos lo que establece el principio 3 y lo que establece el artículo 18 de la Ley de Acceso, lo que hace es garantizar que las instituciones tengan o fijen o establezcan procedimientos de acceso a la información pública que no violenten ese derecho. No pueden, por ejemplo, cobrarse o asignarse costos de reproducción de la información que no estén de acuerdo al parámetro establecido ya por el Instituto Nacional de Estadística. En el principio número 4, vemos el principio de sencillez y celeridad del procedimiento. Este se refiere a que tanto en el acceso a la información pública como a la actualización de la información pública de oficio, debe prevalecer el principio de sencillez y celeridad del procedimiento. Por ejemplo, en el trámite y gestión de las solicitudes de información pública, estas no deben de presentarse a través de un memorial, por ponerles un ejemplo. Quizá una persona quiera hacer una solicitud de información y viene alguien y le dice sí, pero tiene que presentarlo mediante memorial como auxilio de abogado. Eso no lo dice la ley, porque la ley dentro de los principios habla del principio de sencillez. Cuando habla de la celeridad, es de la responsabilidad que tienen las instituciones a través de sus integrantes de abordar todas las acciones relacionadas con acceso a la información pública con celeridad. No puedo recibir una solicitud de información pública o ser responsable de actualizar información pública de oficio y decir, para la actualización de la información tengo 30 días. Voy a llevarme los 30 días. Sumémosle otros 5 si no hay ningún problema, ¿verdad? Realmente a eso se refiere en relación a la garantía que tienen las personas. Igual en el principio de sencillez, los procedimientos sean expeditos. El artículo 3 ya estatuye este principio. Bueno, en el tema de datos abiertos no voy a redundar mucho porque ya quienes me antecedieron pues explicaron muy bien que los datos abiertos son datos digitales puestos a disposición con características técnicas y jurídicas y que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos libremente por cualquier persona en cualquier momento y cualquier lugar. Los principios de los datos abiertos, pues de acuerdo a los principios ya también presentados por el ingeniero Urrutia, ya él explicaba muy bien cuál es la característica de esos datos. Por ejemplo, deben de ser abiertos por defecto y acá se refiere a que deben de estar disponibles sin necesidad de que alguien tenga que dar una aprobación explícita para su consulta, deben de ser oportunos y completos. Implica que la publicación de estos datos debe ser en formato electrónico, compatible y bajo licencias que permitan su reutilización. El principio 3 se refiere a que deben de ser accesibles y utilizables. Esa accesibilidad y usabilidad es para todos. Se refiere a la estandarización en formatos que sean accesibles e interconectables. El principio número 4 se refiere a que sean comparables e interoperables. Estos datos tienen un efecto multiplicador. Cuando más accesos se tengan a conjuntos de calidad, más fácil será realizar una interpretación. El principio número 5 nos lleva a mejorar la gobernanza y la participación ciudadana porque permite a los ciudadanos
e instituciones públicas generar mejores ideas para la mejora de los servicios y la ayuda, y esto también ayuda y promueve la rendición de cuentas. En el principio número 6, el desarrollo e innovación incluyente. Sirven también e impulsan el desarrollo económico inclusivo porque a través del uso de los datos disponibles, emprendedores y desarrolladores pueden generar mejores herramientas que permiten mejorar la calidad de vida de las personas. ¿Qué datos abiertos publicar? Aquí viene la duda. Independientemente de la institución que se represente, pueden ser datos reflejados en el ámbito geográfico, en el ámbito cultural, en el ámbito científico, en el ámbito financiero, estadísticos, meteorológicos, naturales y transporte, solo por ponerles un ejemplo. Entonces, al querer identificar qué tengo dentro de la institución que represento, es en principio realizar un análisis de qué genero, qué tenemos para ofrecer. Luego, ¿qué información respalda los datos? Yo no puedo decir, tengo un listado de personas que visitan la institución y ni siquiera voy a verificar si tengo una base de datos que me permita identificar que los tengo en digital. ¿Qué es lo que más solicitan las personas? Ese también es otro aspecto de mucha importancia. Conocer realmente qué es lo que más piden. Y si nos damos cuenta a través de acceso a la información pública, esto nos ha permitido, porque se convierte en una herramienta, identificar qué es lo que más solicitan las personas. Luego, ¿qué puede generar valor al servicio público? Realmente lo que la institución quiera aperturar tiene que ser algo que genere valor. ¿Qué datos pueden ser de utilidad para los distintos sectores? Es un ejercicio también que nos lleva a realizar un análisis de qué es lo que la información le interesa a las personas. Bueno, ahora que ya conocimos, ya vimos el tema de acceso a la información pública, ya vimos la descripción de datos abiertos retroalimentada por el ingeniero Alonso y por el ingeniero Urrutia, lo que queremos realmente es dejar claro ¿qué es información pública? Información pública es un proceso reactivo. Establece plazos, que era lo que hablábamos de los 10 días, por ejemplo, un techo, ¿no? Pues el piso debiera de ser 1 o 2 días, según lo que establece la ley de acceso y el principio de máxima publicidad. Debe estar disponible por una única vez. Esta información está disponible solo para la persona que lo solicita. Si ustedes se dan cuenta, el cumplimiento de la ley de acceso a la información pública es un proceso reactivo porque lo dispone una ley. En el caso de los datos abiertos, es todo lo contrario. Es un proceso proactivo, es una información que o datos que debe de estar disponible 24/7 para todos. Es un proceso que no debe estar licenciado. Son datos actualizables según la temporalidad que se defina. Puede ser un mes, una semana, un mes, un día, un año, 6 meses, no importa. Y la importancia de que deben de ser datos que generen valor. A partir entonces de conocer qué es información pública y qué son datos abiertos, es importante conocer que a través de ley de acceso yo no puedo ir y pedir que me entreguen datos abiertos, ¿sí? Porque los datos abiertos deben de trabajarse dentro de un ámbito de coordinación para establecer, en principio, tengo los datos. Luego, establecer qué tipo de datos son. Luego, recordemos que el aperturar datos no implica tampoco dejar de observar lo que establece la ley de acceso en el artículo 9, numerales 1 y 2, en el artículo 30, numeral 5, en el artículo 31, 32, 33 y 34. Porque incumplir con lo establecido en estos ámbitos nos lleva a caer en responsabilidad de lo establecido en el artículo 67 de la Ley de Acceso, especialmente a la divulgación de información confidencial y reservada. ¿Cuáles son los avances que se han tenido a nivel institucional? Bueno, la publicación de la información pública en formatos editables. Este primer ejercicio era parte de la primera fase contenida dentro del 2018 y el 2020. Todas las instituciones del organismo ejecutivo al día de hoy ya deben de tener su información pública de oficio publicada en formatos editables. La emisión del Acuerdo Ministerial 291-2020 es la que crea el Comité de Datos Abiertos y es lo que se espera de conformidad con lo que también recomendaba el ingeniero Enrique Košić, cuando él hacía conciencia a las obligaciones que tenemos las instituciones de crear los comités de datos abiertos para posteriormente comenzar a publicar los datos abiertos y que en ese sentido se pueda cumplir con lo establecido en el Acuerdo Gubernativo 199-20 de 2018, que es el que crea la Política Nacional de Datos Abiertos en Consejo de Ministros. La actualización y la publicación de la información en formatos de datos abiertos en el Portal Nacional de Datos Abiertos es la fase en la que nos encontramos el día de hoy.
entre el 2020 y 2022. El fomento y la promoción del curso virtual de datos abiertos a través del Instituto Nacional de Administración Pública. Ellos disponen de un curso en el que puede recibirlo cualquier servidor público. La idea es que a más personas con conocimiento de datos abiertos, mayor cumplimiento tendremos de lo establecido en la política. Talleres de datos abiertos es precisamente lo que estamos realizando el día de hoy conjuntamente con la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico y el Ministerio de Gobernación, la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, y la socialización de los principios sobre los cuales de alguna manera descansa el cumplimiento de la Ley de Acceso y la Política Nacional de Datos Abiertos. ¿Cuáles son los retos? Dentro de los retos tenemos la publicación de los datos abiertos de todas las instituciones del organismo ejecutivo en el Portal Nacional de Datos Abiertos, especialmente la actualización dentro del ejercicio, lo que estamos realizando en el año 2020. Quiere decir que durante el año 2022 vamos a estar realizando ya el ejercicio de evaluación. Debiéramos de estarlo realizando. La interacción con la ciudadanía y organizaciones de sociedad civil, la academia, entre otros actores, en determinado momento habrá que realizar mesas de trabajo con estas instituciones para lograr conocer qué es realmente el valor que le están dando a la información y que a partir de la identificación de la información como sujetos obligados, pues podamos también decir, bueno, esto es lo que yo considero que es de utilidad para la ciudadanía, pero luego viene la otra parte. Para generar demanda, yo debo generar oferta. Mejorar la implementación de la apertura de datos abiertos a través de la retroalimentación de infomediarios y científicos de datos. Fortalecer la gobernanza y la confianza de la ciudadanía hacia las instituciones gubernamentales sigue siendo un reto. Superar las expectativas de desarrollo sustancial de Guatemala dentro del proceso de apertura de datos. El tema de Ley de Acceso a la Información Pública, les comentaba que el 21 de abril cumplió 12 años. También el tema de datos abiertos cumplió 12 años. A nivel mundial, este es un ejemplo de 2.600 portales de datos abiertos en el mundo. En la parte superior del lado derecho, ustedes pueden colocar educación, clima, lo que ustedes gusten de un país, y los va a llevar a aperturar un dato. Por ejemplo, acá digamos, en Argentina hay una provincia que se llama Córdoba. Esta provincia, cuando ustedes ingresan a ver qué datos tienen, y esto para como para ampliarles un poquito y darles una idea de qué tipos de datos tendrían que publicar previo a un ejercicio. Ellos, por ejemplo, ahí publican el listado de las solicitudes de información que se reciben. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Mensualmente suben ese listado. Suben también lo relacionado al transporte, por ejemplo, los horarios de los transmetros, digamos, de los metros que tengan, cuáles son los horarios y digamos, las terminales y áreas en donde están ubicadas. Y así me puedo ir a repetir los ejemplos como los que tenía el ingeniero Alonso en relación a otros países en donde el proceso de generación de datos pues deben de ser datos de calidad. Vemos entonces que el tema no es nuevo. Vemos un tema en el tema de Guatemala, que ya tiene una ley de acceso a la información pública, es un tema más de innovación. Y dentro de ese tema de innovación, si vemos el artículo 10 y 11 de la ley de acceso a la información pública, en ninguna parte encuentran ustedes cómo se publica la información pública, ¿sí? Entonces era importante contar con una herramienta que permitiera no solo tener la información pública de oficio en formatos editables, sino también que a partir de esa buena experiencia se comenzaran a generar acciones que promuevan el gobierno abierto y el gobierno electrónico. Acá les dejo el link si ustedes quisieran navegar y entrar a conocer y hacerse una idea de qué podrían publicar a partir de la institución que representan. Yo hasta aquí me quedaría. Esta actividad realmente tiene, como decía al principio de mi exposición, el objetivo de darles a conocer que aperturar datos abiertos no implica dejar de observar lo que establece la Ley de Acceso a la Información Pública, porque también la apertura de datos implica resguardar la privacidad y el derecho a la privacidad y a la intimidad que tiene la persona. Y como instituciones administramos mucha información de particulares, considerando que lo que hacemos es prestar servicios y dentro de esa prestación de servicios no todo es público. A través de ley de acceso no se pueden solicitar datos abiertos. ¿Por qué? Porque es un procedimiento distinto. La ley de acceso garantiza el acceso a la información con procedimientos específicos. Muchas gracias.
Ok, muchas gracias. Agradecemos la participación de la licenciada Grace. A continuación tenemos la intervención del ingeniero Edgar Sabán, que nos acompaña de Senacit. Entonces vamos a ponerlo en línea. Buenos días a todos, espero que bien. Súper interesante este tema de datos abiertos. He visto un recorrido por conceptos, la parte de fundamentos, todas aquellas situaciones que amparan todo este tema de datos abiertos. Pero es importante también conocer la dinámica de cómo tenemos que trabajar en el tema de datos abiertos. Por eso que a esta parte yo la he denominado el ecosistema de datos abiertos, para que podamos nosotros ubicar o tener como claro la ruta que tenemos que seguir y los instrumentos con los que contamos para poder empezar a ejecutar procesos de apertura de datos. Desde el acuerdo que salió hace más de 15 días, tal vez, en donde decía que todos tenían que empezar a publicar, todas las instituciones pertenecientes al organismo ejecutivo, a publicar en formato abierto o en datos abiertos. Hemos recibido bastantes consultas a partir de todo esto ahora, y creo oportuno complementar la información que han dado las personas que han hablado previamente, dar esta información para que sepamos exactamente con qué herramientas contamos, algunos procedimientos, para que obviamente empecemos a hacer los procesos de una manera ordenada y sistémica. Cuando hablo de ecosistema, pues obviamente es todo ese contexto en el cual el tema de datos abiertos va a interactuar. ¿Quiénes tienen que interactuar? ¿Qué actores estarían ahí? ¿Cuáles son los objetivos? ¿En dónde los vamos a publicar? ¿Cómo lo tendríamos que hacer? ¿Qué quisiéramos que pasara con datos abiertos? Y eso es lo que yo me refiero con el ecosistema. Mi nombre es Edgar Sabán. Represento a la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología. Esta secretaría actualmente está a cargo de la administración del Portal Nacional de Datos Abiertos y estamos ahí para servirles. Voy a iniciar con esto. Datos abiertos, la definición. La licenciada Graciela hace un momento lo acaba de decir. No lo voy a volver a decir, solo me voy a quedar con el tema de que son datos digitales. Y desde ahí, pues obviamente, cambia toda la dinámica de la situación, porque son digitales. Entonces, si algo lo tenemos en papel y lo queremos publicar en formato abierto, primero tendremos que hacer un proceso de digitalización. Si queremos publicar algo que no está digitalizado, creo que nuestra primera prioridad debería ser poder digitalizar el dato como tal. Entonces, estos son como algunos parámetros importantes que todos debemos considerar, porque siempre surge la pregunta, bueno, yo ya entendí que son datos abiertos, pero ¿y ahora qué voy a publicar? Y entonces esta es una de las preguntas claves, ¿qué datos tenemos en formato digital? Algo para complementar a esa definición es que estos datos o la información también no vulneren la información privada de una persona, entidad o que represente peligro para una nación. Ese no es el objetivo de todo esto, siempre siguiendo los principios que se hablaban previamente de datos abiertos y de información pública. Pero también surge otra pregunta después de conocer el concepto de dato abierto. ¿Y qué tipo de datos podemos publicar? Desde la experiencia que he tenido y hablando con personas de distintas instituciones, cuando se hace una pregunta de qué debemos publicar, rápido se piensa en datos referentes al tema de transparencia. Y rápido vienen a la mente como, bueno, cuántas compras hicieron, qué está pasando con el dinero, presupuestos y todo ese tipo de situaciones, ¿verdad? Siempre como temas de transparencia, en dónde se está gastando, dónde se está invirtiendo, qué hacen con esto y lo otro, cuántas personas trabajan. Y han escuchado muchos temas de ustedes acerca de esto. Pero en realidad el tema de datos abiertos, como lo mencionaba la licenciada Grace en casi una de sus últimas láminas, en donde hacía una comparación entre la ley de acceso a información pública y datos abiertos en información pública, pues es algo por cumplimiento a una ley, mientras que en el tema de datos abiertos, como su nombre lo dice, abierto, está abierto para que nosotros mismos como institución pública, del sector público, podamos promover algunas cuestiones. Y no precisamente únicamente cuestiones de transparencia, sino cosas como desarrollo económico. Por ejemplo, en el tema de desarrollo económico,
Supongan ustedes que un inversionista quiere abrir alguna empresa aquí en Guatemala. Bien se podría preguntar, miren, en Guatemala, ¿cuáles son las capacidades que tiene la persona? La mano de obra, ¿qué capacidades tiene? La pregunta ahorita en este momento sería, ¿en dónde él podría consultar este tipo de datos? ¿Será que existe algún portal? Yo al menos lo desconozco. Si alguien lo sabe, buenísimo. Y si existe, la siguiente pregunta sería, ¿y por qué no está en un lugar centralizado? Porque es para desarrollo económico nacional. ¿Sí? Entonces empezamos a dejar por un lado, y sin quitarle importancia, al tema de transparencia. Yo sé que es súper importante, pero pensemos un poquito más allá de solo transparencia. Porque si no, al final de cuentas vamos a estar publicando un montón de datos abiertos solo relacionados con transparencia, y eso está bien. Pero tenemos que ir más allá, y ese es uno de los objetivos de esta lámina, poderles entregar otro criterio hacia donde ustedes pueden apuntar. Desarrollo económico, cuáles son las capacidades de las personas de Guatemala. Otra situación podría ser, miren, y cuáles son las áreas productivas más importantes del país. Ustedes saben muy bien que actualmente hay varias empresas de servicios tecnológicos. ¿Cuántas hay? ¿Cuántas personas son las beneficiadas? Yo sé que ciertos sectores tienen esos datos, pero creo que a nivel nacional deberíamos contar con ellos. Innovación. Innovación, muchas cosas que hablar. Sé que el tema de innovación tiene muchas aristas, pero enfoquémonos, por ejemplo, en innovación en los servicios públicos. Y esto va de la mano con el punto número 4, mejora de servicios públicos hacia el ciudadano. Yo me podría preguntar ahorita, de todas las instituciones aquí que ustedes representan, ¿cuántos tienen una base de datos de los servicios que ustedes prestan? Tanto presenciales como digitales. Tal vez a lo mejor lo tienen de manera institucional, pero de manera nacional. ¿Acaso esta información no le serviría a la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico para establecer prioridades en temas de digitalización de servicios? O sea, solo es un ejemplo que estoy dando, algo que se me está ocurriendo en el momento. Pero vean entonces que con el tema de datos tenemos mucha oportunidad. Hay cualquier situación que podamos nosotros, dentro de nuestra institución, poder publicar. Un ejemplo que doy de la institución a la que represento, a la Secretaría de Ciencia y Tecnología. Nosotros acá, a través de un fideicomiso, hacemos financiamiento de proyectos de desarrollo científico, tecnológico y de innovación. Les pregunto, ¿saben ustedes cuánto es la inversión que estamos haciendo sobre ciertos proyectos? ¿Y los proyectos con qué enfoque van? Esa es una información que nosotros tenemos a lo interno, pero que estamos abriendo en datos abiertos para que sea de dominio público. Imagínense, obviamente este sector va muy orientado a la academia, a los investigadores, también a las áreas de investigación del sector público. A ellos les interesaría saber hacia dónde está apuntando la investigación. Entonces, con esto quiero decir que cada una de sus instituciones tiene, yo sé, un enfoque específico, pero a pesar de que es un enfoque específico, hay muchas oportunidades de aperturar datos. No todo es transparencia, sino hay muchas más cosas. Rendición de cuentas es algo también sumamente importante. Algo de rendición de cuentas, por ahí podríamos hablar un poquito acerca de las quejas que hacen los clientes sobre servicios o sobre comercios, ¿verdad? Un tema que maneja Diaco por ahí. Podríamos catalogar algo como eso. ¿Dónde está esa base de datos? Lo desconozco. Eficiencia en las operaciones. Licenciada Grace hablaba acerca de que Córdoba, si no estoy mal, en Argentina, pues tiene toda una base de datos acerca del transporte. ¿Sí? Yo también me he visto que en países asiáticos, pues, tienen pantallas en las cuales dicen, mire, dentro de 2 minutos viene el transporte público, y exactamente a los 2 minutos está ahí. Cosas como por el estilo. Se dan cuenta que hay muchos datos que están a lo interno de nuestra institución, pero el objetivo es que nosotros promovamos transparencia, desarrollo económico, innovación, mejora de servicios, todo esto, para que podamos observar de mejor manera todas las oportunidades que tenemos a partir de datos abiertos. Dicho eso, también he visto que se han hecho algunas preguntas. O sea, yo comprendo que realmente que son datos abiertos en la teoría, pero ¿cómo se mira esto?
Voy a cambiar de pantalla. Me voy a ir a esto. Solo Daniel, por favor, me confirma si están viendo mi pantalla. Sí se puede ver. Excelente, gracias. Fíjense que me metí al portal de Guatecompras. Todos conocen muy bien este portal. Y dentro de esto hay unos informes, hay unos reportes que generan. Por ejemplo, aquí dice concursos adjudicados por categoría. Los concursos que gestiona Guatecompras. En el año 2020, ahí hay algunos parámetros. Yo le di que fuera todo el 2020 y me da un resultado, un informe. ¿Sí? Y me los da por categorías. Y me permite descargarlos en formato Excel, en CSV y en XML. Buenísimo. Pero esto es como resumen. ¿Sí? Y aparte que lo obtuve de Guatecompras, yo tuve que ir a Guatecompras. Pero también el Ministerio de Finanzas publica en el portal de datos abiertos la lista completa de los concursos publicados en el 2020. Los finalizados adjudicados. Yo a través de este sitio Guatecompras, yo pude obtener el resumen. Pero si se dan cuenta, me lo dan en un formato en el cual yo quizá podría copiarlo y pegarlo en algún otro software para que me genere una tabla. Y aparte que solo me da como los resúmenes. No quiero decir que está malo, al contrario, está bueno porque ese es su objetivo, dar un resumen de la información. Pero lo que está publicado en Guatecompras es algo complementario a lo que ellos publican en su propio portal. ¿Y cómo se mira esa data? Se mira de esta manera. Un montón de cosas. De hecho, 19 megas pesa este archivo, es extenso. Vean esto, ¿a qué horas nos ponemos a leer esta situación? Sin embargo, ese es uno de las riquezas del dato abierto. ¿Se recuerdan en la definición? Decían dos cosas. Que tengan todos los aspectos técnicos o de formato. Estos son los formatos, esto es lo técnico. Y que todas las capacidades o características jurídicas también. Esas son dos condiciones que tiene que cumplir. Y ustedes se podrían preguntar, sí, pero a mí me gusta más cómo se mira porque es más fácil de digerir. Por supuesto, esto es mucho más fácil de poderlo observar en comparación a esto. Sin embargo, lo que Datos Abiertos pretende es publicar los datos así como están de esta manera, no precisamente igual, ¿verdad? Pero para que cualquier persona pueda consumirlos. Y aquí es en donde venimos y empieza un pequeño debate. Pero esto no es consumible para todos, posiblemente para un técnico. Pero no solo para un técnico, posiblemente puede ser consumido a partir de un app para teléfono. Y aquí es donde se empieza a generar el tema de innovación. Pero lo voy a complementar esta mi exposición con un siguiente diagrama. Pero lo que quería hacerles ver es de lo que muestran actualmente las instituciones, que para mí no está mal, al contrario, buenísimo. Pero algo así es nuestro objetivo, para que cualquier persona pueda descargarlo y realizar sus análisis, aplicaciones, cualquier situación que consideren. Imagínense alguien de una universidad o una investigación social acerca de esto. Estaría como muy bueno poder restablecer hallazgos sobre este tipo de situaciones. Y no precisamente para transparencia o rendición de cuentas, sino para promover innovación. ¿De acuerdo? Voy a dar otro ejemplo. Me metí al sitio del Ministerio de Economía en el tema de Diaco. Estos son ejemplos hechos al azar. Los seleccioné porque se me ocurrió en el momento. Y este reporte que está por acá, lo voy a hacer un poquito más grande para que lo puedan observar, son las quejas, ¿sí?, que han tenido algunas empresas. Dice Guatemala, Escuintla, de mayo del año 2020, aquí dice. Pero si nos damos cuenta, están como en un formato de imagen. ¿Sí? Imagínense que ustedes quisieran procesar esta data, hacer un análisis, hacer unas gráficas con esto. ¿Qué nos tocaría hacer? Literalmente copiar y teclear cada una de estas situaciones. Y doy este ejemplo porque esto habla mucho del formato. Este no es el formato que busca Datos Abiertos. ¿Sí? Esto es una imagen. Tendría que yo teclear todo. Otro ejemplo. Y lo menciono como referencias porque sé que en nuestros sitios o en las formas de cómo lo hacemos pasan muchas cosas como estas. Incluso nosotros mismos como Senacit
caemos en situaciones como estas, pero ahí es donde tenemos que ir promoviendo el tema de apertura de datos. Precios sugeridos para la canasta básica. Aquí está. Es una gráfica muy bonita, ¿sí? Pero para hacer análisis no me serviría mucho, porque yo me pregunto, miren, esto en primer lugar, ¿de cuándo es? No lo sé. 19 de mayo del 2020. Y lo del año pasado o lo del mes pasado a nivel del cartón de huevos, ¿cuánto costaba? Imagínense que quisiera yo hacer un análisis sobre la tendencia de todo esto. Quizá con estos datos no me son suficientes y es más, los tendría que teclear cada uno. ¿Sí? Y alguien podría decir, pero eso lo puedo solicitar por información pública. Pero ahí es en donde tenemos los nichos de oportunidad. ¿Por qué esperar a ser reactivos si podemos ser proactivos? Porque no nosotros nace de nuestras instituciones con el objetivo de promover la innovación, de publicar estos conjuntos de datos en un formato abierto para que cualquiera los pueda descargar y con cualquier software los pueda leer, pueda hacer análisis, presentar resultados e incluso siguiendo los principios de datos abiertos, o mejor dicho, de gobierno abierto, que los mismos sectores de la sociedad puedan proponer mejoras a todo lo que estamos haciendo. Es un ideal que hay que perseguir y por ahí lo podríamos ver más adelante. El siguiente punto ya ha dicho como este contexto para que sepamos en realidad hacia dónde vamos o qué esperamos de datos abiertos, más o menos cómo se miran también. Veamos el ecosistema que les hablaba, todo ese contexto. Y aquí hay una gráfica que está, si ustedes se dan cuenta, está dividida en dos. La parte de la izquierda representa la oferta, es todo aquello que nosotros ofrecemos. Y la demanda, quienes consumen toda esa oferta. Por eso que cuando nosotros publicamos los datos, pensemos en que alguien los va a utilizar y no solo publicar porque alguien lo está solicitando, ¿verdad? Sino que pensemos en esa demanda. Y por eso muchas de las buenas prácticas incluyen a los que están de este lado. Voy a activar un pointer, sí. Y es por eso que muchas de las estrategias incluyen, indican que es buena práctica incluir a personas de la demanda, como para que entonces yo no publique solo por publicar, sino publique con un objetivo específico. Pero bueno, voy a hablar acerca de la demanda. Y este es un tema que hemos estado trabajando a partir del año 2018 aproximadamente. Sé que nos falta mucho camino que recorrer, pero lo que nos compete ahorita para nosotros, el sector público, es la parte de la oferta. Y sobre esto me voy a enfocar fuertemente. Tenemos datos en distintas fuentes. Algunos están en archivos, otros están en físico. Algunos pues tienen su información en bases de datos ya digitalizados con todos sus sistemas, y que bien por ello. Algunos otros tienen ya toda su data en la nube o en cualquier repositorio digital. Y esos son los distintos, los datos en distintas fuentes. ¿Y cómo tiene los datos su institución? No lo sé, desconozco. Senacit, algunos los tienen físicos y otros en digitales. Eso es importante observarlo. Pero a partir de esto tenemos que tomar algunas decisiones nosotros. De todos esos datos que tenemos en diferentes fuentes, ¿cuáles vamos a publicar? Son unas buenas preguntas. ¿Qué vamos a publicar? Son cosas que hay que ponerse de acuerdo. Pero superemos que ya nos hemos puesto de acuerdo de qué vamos a publicar. Tendríamos que ahora que ir a hacer el tema del procesamiento de todos esos datos para que quede en un formato abierto. ¿De acuerdo? Obviamente aquí hay aspectos técnicos que hay que son necesarios observar, pero de forma general esa es la ruta. Me pongo yo de acuerdo con las personas adecuadas en qué datos voy a publicar, qué datos, como les decía, en primera mano lo tengo de forma digital para que, pues obviamente no espere mucho tiempo o primero que digitalice y después publique, porque puede llevar mucho tiempo. Pero una vez definido esto, podríamos ya ejecutar los procesos para conversión a formato abierto. Una vez que están publicados, una vez que están dispuestos en formato abierto, hay una tarea sencilla que es cargarlos al Portal Nacional de Datos Abiertos. Y aquí termina como la parte de la oferta, ¿sí? Nosotros ponemos a disposición varios conjuntos de datos. En realidad, si ustedes pueden ir al portal de datos abiertos, que es www.datos.gov.gt,
pueden darse cuenta que ya varias de sus instituciones están publicando datos y cada una maneja la temática que considere. Eso es la riqueza de esta apertura de los datos. Y entonces lo publican hasta este punto, esperando que la demanda pues consuma y tenga interés sobre esos datos. Que los ciudadanos, que sociedad civil, empresarios, academia, gobierno, infomediarios, científicos, otros periodistas, cualquiera pueda hacer uso de todos estos datos. ¿De acuerdo? Eso es, digamos, como el tema general. Todo este ecosistema está especificado no exactamente como ecosistema de datos abiertos, pero sí cada una de las partes, pues obviamente la maneja la Política Nacional de Datos Abiertos. Habla sobre formatos, habla sobre gobernanza, habla sobre el Portal Nacional de Datos Abiertos, habla sobre los tipos de uso y reuso que se le dan, habla sobre estos actores que están aquí en la demanda. O sea, yo los invito en realidad a poder leer la Política Nacional de Datos Abiertos porque nos da de forma muy puntual todo este ecosistema que yo lo he tratado de representar en una gráfica. ¿Cuál es nuestra misión entonces como administración pública ahorita en esta segunda fase de la política en la que estamos? Identifiquemos los datos que podemos ofrecer. Hagamos el proceso para formato abierto y los publicamos en el portal. ¿Sí? Para todo esto hay herramientas que se han sido construidas, como les digo, desde el año 2018 viene esto. Mencionaban anteriormente que hay talleres para poder acompañarlos en realizar esto. Y para eso, pues le voy a hacer una especie de zoom al tema de oferta. Y solo voy a hablar de esto. Hay varias herramientas que esto les ayudará a ustedes poder empezar a establecer ese proceso de apertura de datos. Siempre seguimos con el tema de, aquí están nuestros datos, los tenemos que procesar para ponerlos en formato abierto y nuestro objetivo, publicarlos en el portal. Desde todos los análisis que se han hecho y de las experiencias, fíjense que en el año 2018, 2018, se hizo una prueba, un plan piloto para que solo algunas instituciones pudieran publicar en el Portal Nacional de Datos Abiertos. Participaron 6 instituciones. Por lo cual entonces el tamaño o la cantidad de instituciones era fácil de manejar. 6. Se le podía dar seguimiento y acompañamiento de una manera explícita. Sin embargo, ahora que es abierto para todos, es importante establecer formas adecuadas de trabajo. Por eso una de las recomendaciones que se dan, y por ahí han escuchado y si han hablado con gente de la Comisión de Gobierno Abierto y Electrónico, con la gente de Gobernación, lo primero que decimos, incluso la Secretaría dice, miren, importante, deben institucionalizar el tema de datos abiertos en su institución, valga la redundancia. ¿Cómo? A través de un acuerdo interno, a través de un acuerdo ministerial en el caso de su ministerio, pero o me atrevo a decir por cualquier otro medio, pero el objetivo es que ustedes de manera puntual puedan decir, miren, nosotros en realidad trabajamos con el tema de datos abiertos. ¿Por qué? Porque esto entonces empieza a tener una gobernanza sobre este tema a nivel institucional. Yo me he dado cuenta de muchas cosas que han pasado. Cuando se habla de tema de datos abiertos y rápido piensan, este tema lo tiene que gestionar información pública, la UIP. Yo digo, bueno, sí, UIP tiene que estar enterado de todo esto porque al final de cuentas son datos, es información, pero a lo mejor no precisamente toda la responsabilidad va sobre UIP. Les hablo sobre la experiencia que he tenido en las distintas instituciones con las que hemos apoyado. Pero entonces para eso me sirve el acuerdo ministerial, para poder establecer que en la institución es puntual el tema de datos abiertos, quiénes son los entes garantes de esta situación a nivel institucional, para poder ejecutar de una buena manera. También se habla de un comité de datos abiertos. Eso es una herramienta fundamental, es un conjunto de personas que toman decisiones sobre qué fuentes de datos se van a abrir, sobre quiénes van a hacer el procesamiento y sobre quiénes van a publicar y en qué tiempo lo van a hacer. Y toda esa metodología que les hablo, desde la selección de los datos hasta la publicación, está contenida en un instrumento que se llama Manual de Datos Abiertos, que es una guía metodológica que les indica quiénes deben conformar el Comité de Datos Abiertos y cuáles son los procesos a seguir.
Y por último, un manual muy técnico, que es el manual del portal, que da una serie de instrucciones de cómo deben publicar ustedes en el Portal Nacional de Datos Abiertos. Todas estas herramientas, pues obviamente con mucho gusto se las podemos hacer llegar. De hecho, están en el portal web, en el Portal Nacional de Datos Abiertos, para que puedan ustedes poder obtenerlas y poder empezar a hacer una lectura de esto, ver los procedimientos, las metodologías que se sugieren para todo este tipo de situaciones, qué personas deberían incluir el Comité de Datos Abiertos. Es un tema que no lo podré abordar en pocos minutos, pero de este ecosistema, esas son las herramientas que nosotros tenemos para apoyarles. En conjunto con varios talleres que se impartieron hace un año, pero considero que van a volverse a lanzar durante este año para darles el acompañamiento necesario en todo este proceso que nos compete por el momento a nosotros. Quiero agradecerles su tiempo. Ahí está el correo electrónico por si tienen alguna pregunta. Recuerden que como Secretaría estamos siendo los administradores del portal web y de cierta forma dando asesorías en todo este proceso de apertura. Pueden escribirnos a datosabiertos@senacid.gov.gt o bien comunicarse al 2317-2600 en extensión 135. Pueden preguntar por mi persona, Edgar Sabán. También pueden visitar nuestra página web, que hay otra información. Y muchas gracias a los organizadores también de este evento por permitirme poder conversar con ustedes sobre todo este ecosistema de datos abiertos. Muchas gracias, Daniel, y te dejo el espacio. Muchas gracias al ingeniero Edgar Sabán por su intervención. Continuamos con la ingeniera Enma, que es también del Ministerio de Gobernación, quien también nos explicará sobre el portal. Vamos a dar unos minutos para que se logre conectar. Muy buenos días, gracias por el tiempo que nos ha dado aquí el GAE para poder presentar en materia técnica lo que nosotros estamos haciendo en datos abiertos. Yo no voy a ser muy extensa, sino simplemente pienso presentar un video donde se explica la forma en que nosotros tenemos que ingresar al portal de datos abiertos la información que se nos requiere. Voy a recalcar solamente dos puntos muy importantes. Uno, este es el último paso y es el que se tiene que hacer cíclicamente. Es decir, nosotros una vez ingresemos un conjunto de datos al portal, tenemos que adquirir el compromiso de estar actualizando la información en el conjunto de datos que publiquemos para que esta información, valga la redundancia, cumpla con todo lo que ya hemos expuesto aquí. Que una de ellas es que la información sea oportuna. El decir que sea oportuna significa que yo voy a tener la información actualizada y eso es muy importante. Una vez nosotros generemos conjuntos de datos en nuestro portal, una de las solicitudes que nosotros hacemos es póngalo y tenga la conciencia de que tiene que actualizarlo constantemente. ¿En cuánto? En el periodo que usted lo decida, pero lo tiene que estar actualizando. Y dos, es que sí seamos muy conscientes de qué es lo que vamos a estar publicando. Segundo las palabras del ingeniero Sabán, que es no publicar por publicar, sino que atendamos a la demanda del ciudadano, porque hacia ellos precisamente es quien se va dirigido toda esta información. Entonces, si nosotros tenemos una demanda de información y sabemos que la podemos publicar y que para el ciudadano va a generar valor, entonces nosotros sobre esos datos tenemos que poner mucho ojo. Son los dos puntos que yo en este momento quisiera recalcar. Tal vez un tercero es que de una forma para que la información sea actualizable y oportuna, es muy necesario también ver la parte técnica de dónde se saca esa información. Es decir, ahí nos tenemos que también asesorar un poquito con nuestro departamento de informática, nuestro departamento de IT, porque ellos saben que cierta información puede estar sistematizada y se puede sacar relativamente fácil, o podemos tener alguna dificultad porque no hay un sistema informático que genere esa información, valga la redundancia. Entonces tenemos que también poder nosotros reaccionar
hacia la demanda y hacia la forma en que nosotros vamos a generar la información. Dicho esto, por favor, denme un momentito. Yo ahorita les voy a presentar un video explicativo sobre cómo ingresar los datos al portal de datos abiertos. Y es la parte fácil, digamos, de todo este proceso. Permítanme. Bienvenidos. A continuación tendremos una breve presentación sobre los pasos a seguir para la publicación de los conjuntos de datos y recursos en el portal de datos abiertos. El sistema se divide en dos aplicaciones. Una administrativa, que es donde se ingresa la información, la cual está diseñada para el personal que realizará la publicación de sus conjuntos de datos y recursos de cada ministerio, secretaría y comisión que integra el gobierno. La parte del sistema, que es pública, está diseñada para que cualquier persona pueda visualizar dicha información. Después de que se ha estructurado el conjunto de datos y sus recursos, también conocidos como datasets, se ingresa en la aplicación administrativa y el usuario con el rol de publicador se encarga de crear los conjuntos de datos. Se ingresa el título del conjunto, así como una descripción sobre el contenido del mismo. Se ingresa la dependencia, las etiquetas, los temas, la licencia y la frecuencia con que se actualizarán los datos de este conjunto. Una vez creado el conjunto de datos, el usuario con rol de autorizador se encarga de dar el visto bueno, es decir, autoriza que ese conjunto pueda publicarse. Ingresa una breve descripción que detalla el motivo por el cual autoriza ese conjunto y con esto se puede empezar a agregar los respectivos recursos o datasets. Si no se ha autorizado previamente el conjunto, estos datasets no se pueden ingresar. El usuario publicador ingresa los diferentes archivos en los formatos o extensiones requeridas, en este caso, PDFs, XLS y CSV. Cuando se crea el recurso o dataset, se adjunta el archivo en el formato deseado, un título y descripción, un rango de fechas al que pertenece el archivo ingresado, el área o persona a cargo de la información ingresada, así como un correo electrónico de contacto. Esta acción se realiza para cada archivo que se quiere ingresar con diferente extensión. Una vez ingresados los datasets, el usuario autorizador se encarga nuevamente de revisar los recursos de datos y si todo está bien, procede a autorizarlos. Se ingresa también una breve descripción que detalla el motivo por el cual se autoriza el recurso. Se realiza la misma acción para cada uno de los recursos. Listo. El conjunto de datos y sus recursos ahora se pueden visualizar desde el portal público de datos abiertos. Cada archivo se puede visualizar y descargar individualmente, o también se puede descargar en una sola carpeta. De esta forma, se realiza el ingreso y la publicación de los conjuntos y recursos de datos abiertos. Muchas gracias. Bueno, pues con esto, si se dan cuenta, dimos una
breve introducción de qué es lo que se hace en el portal de datos abiertos y cómo se visualiza, yo en este momento voy a compartirles nuevamente mi pantalla para que puedan observar los logros que a nivel ministerio de gobernación nosotros hemos tenido. Un par de ejemplos nada más para que vean. Nosotros tenemos aquí en el portal de datos abiertos las organizaciones no gubernamentales inscritas en el registro de personas jurídicas, así como también pues, las iglesias evangélicas inscritas. Si se dan cuenta, los tenemos en los 3 formatos, CSV, PDF y XLS, las 2. Y estas son de los 15 conjuntos, si no estoy mal, la licenciada Grace creo que tiene un dato más exacto, creo que son 25 conjuntos los que hemos tratado de publicar ahorita. 63. 63. Perdón, de los últimos 25. De los últimos 25. Ok, perdón. Y todos estos se empezaron a actualizar en este año. Como podrán ver para muestra, nosotros tenemos aquí que las organizaciones no gubernamentales inscritas tienen los siguientes registros, ¿sí? Y nosotros actualizamos del año, desde la publicación, desde 2013 al 2021, al enero de 2021, en los 3 formatos. Y nosotros podemos ver, pues, este tipo de información acá, ¿verdad? Podemos ver que se ingresó el 16 del 4 del 21, la última modificación o actualización de ese conjunto de datos. Entonces, con esto nosotros lo que queremos dar a entender es de que una vez ingresemos los datos, tenemos la obligación, tenemos el compromiso de seguir actualizándolos en la periodicidad que nosotros establezcamos para ese conjunto. Si es cada 6 meses, cada 6 meses, cada 3 meses, mensualmente, cada 2 semanas, o incluso pues se puede llegar hasta tener diario, ¿verdad? Entonces, simplemente queremos hacer la observación de que ya está funcionando el portal de datos abiertos, ya estamos generando información y esperamos que sea pues para su servicio. Con esto yo quedo aquí con mi presentación, les agradezco la atención, muy amables, muchas gracias. Ok, muchas gracias, fue la participación de la ingeniera Emma que nos acompaña del Ministerio de Gobernación. A continuación les dejaré con las palabras del ingeniero, del doctor Estuardo Cancinos. Pero muchas gracias aquí por esta parte de equipo. Pues en realidad este webinar hacia una apertura de datos abiertos que en realidad pretende ratificar el compromiso de todas las instituciones del organismo ejecutivo con los principios en el proceso de apertura de datos que en este año inicia la implementación de la fase 2 acorde a lo establecido en la Política Nacional de Datos Abiertos y asimismo la construcción del gobierno abierto y transparente en Guatemala. Deseo saludar y felicitar a todas las instituciones por participar en esta conferencia y ratificar lo establecido en la Política General de Gobierno 2020-2024 de promover y garantizar la transparencia y rendición de cuentas en todos los programas de la nación, donde se consolidará un gobierno transparente y de lucha contra la corrupción. Esta nueva modalidad de gobernanza señala que la gestión pública no atañe al quehacer en los 3 poderes del Estado. Se entiende que lo público atañe al pueblo, no solo como un destinatario en el bien común, sino que la apertura de datos establece una obligación en todas las instituciones obligadas de acuerdo a la Ley de Acceso a la Información Pública y remarca el derecho de todas y todos los guatemaltecos a saber lo que hacen sus propios gobiernos. Es muy popular el programa interamericano de datos abiertos. Este es un programa que viene auspiciado por la parte de la Organización de Estados Americanos y en donde de alguna manera establecen ciertos indicadores que miden el índice de madurez de apertura en cada una de las naciones. En este caso, Guatemala, desde el 2018, pues llega al 56º lugar y aparecen ciertos indicadores. Como por ejemplo, se dice que hay corrupción en la elusión tributaria.
precisamente en la calificación indebida de empresas vinculadas y transmisión de dividendos bajo el velo de contratación laboral. También en la triangulación artificial de las firmas a nivel internacional. Se dice que hay corrupción también en la evasión de impuestos. Se dice que también hay corrupción en la colocación de divisas en paraísos fiscales. Se dice que también hay corrupción en la fuga de capitales por razones financieras. Esta corrupción que deteriora las condiciones de vida de nuestros pueblos y por lo tanto también afectan a la gobernabilidad democrática. Quiero aprovechar esta oportunidad para felicitar a todas y aquellos funcionarios que sin necesidad de una ley o una política específica han transparentado y publicado tanto datos como información, poniendo de manifiesto esos principios éticos y morales dignos de nuestra patria. Quiero agradecer de manera especial a la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico y a aquellas instituciones que fueron copartícipes en la elaboración de este webinar, pero de alguna manera en especial a su valiosa participación, que desde ya se les da la más cordial bienvenida a esta nueva etapa política y de desarrollo que se basa e impulsa la apertura de datos en nuestra querida Guatemala. Muchas gracias. Okay. Bueno, muchas gracias. Fue la participación de el doctor Cancinos. Pues con esto estamos finalizando nuestro evento. Agradecemos a cada uno de ustedes por su participación, interés por el tema. Queremos agradecer al equipo de Mingo que nos acompaña en esta ocasión en nuestras oficinas, a la ingeniera Emma, a la licenciada Grace y al doctor Cancinos. También queremos agradecer al equipo de Senacit y al ingeniero Edgar Saban, y en su oportunidad a la ingeniera Yuri. También un agradecimiento especial al equipo de GAE, quienes por su colaboración hicieron posible este evento. Queremos recordarles, este evento lo vamos a colgar en nuestro canal de YouTube para que puedan volver a verlo y pueden estar pendientes de los siguientes eventos. Queremos seguir apoyando a cada institución para que avancemos juntos y demos cada vez un paso más hacia la innovación de nuestro país, aportando a la transparencia e innovación. ¿No? Okay. Estamos convencidos que tenemos una gran oportunidad con el Portal Nacional de Datos Abiertos, porque es de todos y para todos. Hemos visto cómo en otros países estos portales aportan mucho para poder avanzar en el desarrollo de cada país e innovar. Hemos dado ya nuestros primeros pasos en este proceso y es importante que nos hagamos de una cultura de datos abiertos para que se pueda generar un ecosistema de datos, tanto como para crear y compartir datos, como para consumir y reutilizarlos. Pues, datos abiertos va a ser el nuevo petróleo de los países, ¿no? Queremos poner a su disposición los siguientes correos electrónicos para poder resolver dudas. También comentarles que en los próximos días estaremos habilitando un foro en la página de la Comisión GAE para que podamos discutir los temas de datos abiertos, así como el Portal Nacional de Datos Abiertos, pues sí, poder resolver dudas y recibir sugerencias. Les voy a compartir en este momento la dirección y los correos electrónicos para que nos puedan escribir y nosotros con mucho gusto. Pues, estos serían los correos electrónicos a donde nos pueden escribir. También vamos a agregarle acá el canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Comisión GAE Espacio Oficial. Así nos pueden encontrar en el canal de YouTube para que puedan volver a ver esta transmisión. Pues creo que sin más que agregar, acá daríamos por finalizado el evento. Nuevamente un agradecimiento a su participación. Y pues dudas, sugerencias, los esperamos
en el correo electrónico. Muchas gracias y que tengan un buen día.